Bueno, bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes. Hoy un encuentro, el último encuentro, vamos a decir, virtual del eje 1, de la unidad número 1 de pedagogía, donde vamos a compartir dos momentos. En primer lugar, vamos a exponer eh, para poder ordenar conceptualmente nuestras ideas y hablar con más propiedad. Vamos a definir, vamos a diferenciar, vamos a aclarar, sobre todo por las dudas que surgieron en la última clase presencial, cuatro conceptos que están muy hermanados, que son prácticamente más que hermanos, que es pedagogía. El concepto de pedagogía vamos a intentar definir y caracterizar a esta conceptualización, a este vocablo, este término, este concepto. También vamos a hacer lo mismo con el concepto de educación. A grandes rasgos vamos a tratar de describirla, de definirla. Lo propio también haremos con el concepto de enseñanza y también lo mismo haremos con el concepto de formación. ¿Está bien? Que, como decía, de alguna manera, para decirlo de forma general, la educación como gran campo de conocimiento engloba un poco, está bien, a lo que es la pedagogía, la formación y por supuesto la enseñanza, ¿no? Pero como decíamos recién, están todas vinculadas de manera eh, muy inherente, prácticamente una se complementa con la otra, como nos gusta decir a nosotros, pero bueno, a los fines de poder entender, diferenciar que muchas veces cuando hablamos de educación no estamos mencionando un concepto equivalente 100% al de enseñanza, lo propio y lo mismo con el concepto de pedagogía, y también a los fines de poder nosotras entenderlo, comprender eh, por qué es importante saber cuáles son las diferencias y por supuesto estos vínculos, estas relaciones eh, estrechas que hay entre estas cuatro ideas, conceptos, ¿no? Voy a pasar a compartir pantalla eh, y luego en la segunda parte de la clase, como decíamos en segundo momento, lo que haremos será presentar, eh, vamos a decir, una actividad de aula taller, la última actividad a desarrollar del eje 1, que es vamos a decir, una especie de cine, debate y reflexión acerca de una película que van a tener que ver de manera grupal, también de manera personal, para poder analizarla. Y obviamente establecer relaciones conceptuales a la luz de un texto que acompaña la guía de las consignas de la película, que es un texto de una pedagoga colombiana, Olga Zuluaga, que ya la vamos a conocer un poco mejor. Eh, y debemos de alguna manera analizar con algunas preguntas disparadoras y otras sugerencias eh, la realidad que se sucede en situación en la película para poder analizarla desde una perspectiva educativa, desde una perspectiva pedagógica, desde una perspectiva crítica, vamos a decir, todo aquello que nos parezca importante, debemos tenerlo en cuenta, registrarlo, anotarlo, debemos de alguna manera considerarlo para incluirlo en nuestra producción. Ya vamos a ver bien de qué se trata esta actividad. Les he colocado, hemos con los profes considerado bastante tiempo para hacer esta actividad porque realmente es, vamos a decir, un ejercicio importante el que deben realizar, que como bien mencionaba voy a pasar a mostrarles en un ratito. Así que bueno, ahora voy a presentar la pantalla, compartir pantalla, perdón. Ahí estamos admitiendo algunos colegas, compañeras. Y como bien decía, para ya comenzar y no perder mucho tiempo, así nos liberamos temprano, eh, obviamente recordarles que el día viernes 9 de mayo tenemos el maratón de presentaciones de el trabajo práctico número 1 que hemos hecho en la materia, ¿no? Bueno,
como mencionaba, educación, enseñanza, formación y pedagogía son conceptos eh, hermanados, relacionados, pero es importante poder entender cuáles son las diferencias o cuáles son las especificidades a las que refiere cada una de estas ideas para no provocar confusiones, para que ustedes ya vayan afinando un poco lo que significa el manejo del léxico, de los términos, vamos a decir, del campo de la educación y también cuáles son aquellas ideas que complementan, que relacionan, que vamos a decir, permiten comprender mejor, interpretar con más pertinencia, digo, lo que significa cada una de estas palabras, ¿no? Y por supuesto, los, nos sirve, nos es sumamente útil a la hora de poder analizar, ¿no? Una instancia, una práctica pedagógica, una situación escolar, una práctica de enseñanza, es decir, eh, son conceptos sumamente importantes de comprender en qué se diferencian, repito, pero también son importantes de establecer relaciones y etcétera, ¿no? Bueno, sigo admitiendo gente, ya seguimos adelante. Para comenzar, vamos a decir que la educación es un gran campo de conocimiento que engloba justamente a la enseñanza y el aprendizaje, también engloba a lo que es la formación, ¿no? La formación continua, la formación docente inicial, que es la que se realiza durante la carrera docente, es decir, durante el profesorado, y después también, ¿por qué no aclarar la formación continua? Y por supuesto que en todo proceso educativo eh, existe o está presente una práctica de transmisión de conocimiento o de reconstrucción del sentido del conocimiento, como decimos nosotros, que es la enseñanza, ¿no? Eh, bueno, básicamente, tomando a Magnano, que es un filósofo italiano, pedagogo de, vamos a decir, hace tiempo ya, pero es un autor, un pensador muy completo. Él tiene obras magnas, digo, obras realmente muy relevantes en el campo de lo educativo y lo pedagógico. Yo conservo por un regalo que me hicieron los 3 tomos de los que es la historia de la educación occidental, que si puedo se los voy a mostrar porque es un libro realmente de una colección, ¿no? De 3 volúmenes, eh, realmente digo, muy trabajados, cronológicamente bien contados, en los distintos momentos a lo largo del desarrollo de la humanidad. Las distintas comunidades han esbozado distintas ideas frente a esta educación, a esta idea y a este ideal de educación, y él lo desarrolla muy bien en esta obra que les comento, ¿no? Y como es un autor relevante, es un historiador de la educación y de la pedagogía, tomamos la definición que él nos provee de educación, donde manifiesta ser un fenómeno sociocultural de carácter universal, ¿no? Fíjense, la educación es un fenómeno amplio, realmente vamos a decir, inacabado, ¿no? Y de carácter universal, que implica en sí un acto de transmisión cultural de viejas a nuevas generaciones, ¿no? Se subraya el carácter más general y fundamental de una cultura, es decir, cuáles son aquellas ideas, hábitos, costumbres, folclore, eh, y vamos a decir, todo lo que conlleva la carga ideológica, étnica y cultural de una comunidad específica, ¿no? Es decir, que este carácter más general y fundamental de la cultura debe ser aprendido por las nuevas generaciones y transmitida también a las próximas, de alguna manera, ¿no?
Para Freire, que a este autor brasilero lo vamos a trabajar en profundidad en el eje 3, que es el gran pedagogo latinoamericano, él dice que la educación debe servir para que los educadores, nos dejó en claro, aprendan a leer la realidad para escribir su historia, ¿no? Es decir, poder formarnos para poder leer de manera crítica la realidad educativa, cómo está siendo, dice él, la escuela hoy, ¿no? Y ello supone comprender críticamente el mundo, actuar para transformarlo, en función de inéditos viables, ¿no? En torno a dicha acción y reflexión, a través del diálogo, los educandos y los educadores se constituyen en sujetos, ¿no? Como decíamos al principio de nuestros encuentros, se educa aprendiendo, ¿no? Y se aprende educando. Este es un poco eh, la idea de síntesis, o mejor dicho, eh, uno de los lemas más conocidos de este autor. Y justamente con base en esta síntesis de sus planteamientos, en un primer momento nos deja 4 ideas, ¿no? Educar es conocer críticamente la realidad. Educar también comprende o es comprometerse, ¿no?, con la utopía de transformar la realidad. Educar tiene que ver con formar sujetos de dicho cambio social y tiene que ver con un diálogo, ¿no? Él dice que aquellas prácticas pedagógicas de enseñanza que son lineales o que son, vamos a decir, unidireccionales, no terminan siendo significativas para quien aprende ni tampoco para quien enseña. Él plantea que la educación de las personas radica básicamente en una alfabetización política del mundo, es decir, poder formarse y aprender a través del conocimiento para liberarse, para emancipar la conciencia condicionada, es decir, que la educación como proceso amplio, complejo eh, y realmente multidimensional, aparte de que conlleva aprender y poder leer críticamente la realidad educativa, comprometerse con la comunidad de manera solidaria, así transformar la realidad en que el maestro, vamos a decir, circunda, también formar sujetos y formarse para la transformación y el cambio siempre a través del diálogo, son como las herramientas básicas y necesarias para poder eh, digo, emanciparse, para poder liberar la conciencia condicionada por las estructuras de poder, por las clases dominantes, ¿no? Eso lo plantea de esa manera para que después sigamos profundizando en lo que es el eje 3. Entonces, básicamente la educación es un fenómeno sociocultural de transmisión de conocimiento y reconstrucción de los sentidos del saber, ¿no? Entonces, algo sumamente amplio, ha existido siempre a lo largo del tiempo y de alguna manera conlleva la necesidad de poder aprender y conocer críticamente la libertad para poder, la realidad, perdón, para poder transformarla y justamente las herramientas del diálogo, de lo que es la repregunta, lo que es justamente las formas básicas de aprender a enseñar para poder desarrollar, vamos a decir, un proceso continuo, ¿no? Entonces, decimos acá que desde también el autor Paulo Freire, que repito, vamos a retomar su obra, su teoría, vamos a trabajar en profundidad este autor porque realmente es un pilar del conocimiento pedagógico a nivel mundial y sobre todo a nivel latinoamericano. Él dice que, como ustedes sabrán, enseñar no es transferir conocimientos. Fíjense, cuando hablábamos y discutíamos el otro día en clase, eh, que por ahí se confundía esta idea de justamente al momento de pedagogizar la vida, la formación escolar, para pensar realmente qué nos aporta la pedagogía como herramienta para la formación. Fíjense lo que dice Freire, ¿no? Que educar es mucho
más importante y es un acto mayor y es un proceso más complejo, porque enseñar justamente no es transferir conocimiento, sino crear las condiciones para su producción o construcción, ¿no? Es decir, nosotros tenemos conocimientos, los transmitimos, reconstruimos el sentido del mismo con nuestros estudiantes, pero, como decía el texto de Inés Dussel y Marcelo Caruso, no podemos imponer, ¿no es cierto?, a nuestros estudiantes la manera en que ellos deban aplicar o utilicen ese conocimiento para su vida personal, para su vida cotidiana, para resolver problemas, digamos, situados, ¿no? Entonces, con claridad damos cuenta que transferir conocimientos no nos garantiza en lo más mínimo una educación liberadora. ¿Está bien? Por eso la importancia de insistir sobre esta cuestión de que eh, existe no solamente un contenido a transmitir que está en el diseño curricular jurisdiccional, pero también existen sujetos, existe, vamos a decir, una cultura, una institución escolar situada, existe un aula, existe un grupo de estudiantes, vamos a decir, todo lo que atraviesa la situación de enseñanza también forma parte de la misma, ¿no? Esto quiero que quede sumamente claro porque nosotros no garantizamos una buena educación a nuestros estudiantes con el solo hecho de transmitir un conocimiento, ¿no? Entonces esto es importante que ustedes se pongan a pensar qué otros aspectos, qué otros recursos, qué otros elementos entran a valer, entran, vamos a decir, a tallar en el proceso tan complejo de lo que significa educar, ¿no? No alcanza solamente con transferir conocimientos, hay que reconocer humanamente el grupo de trabajo, las necesidades particulares de ese contexto, de ese tiempo-espacio, de esa escuela y no de otra, es decir, influyen otras variables que son también igual de importantes que el mismo conocimiento. Inclusive podríamos decir la forma en que el maestro enseña, que la maestra dispone su clase, su propuesta de enseñanza, también es importante a los procesos educativos y hacia los mismos, ¿no? Entonces ahí es importante que nos quedemos con esta idea de que transferir conocimiento no es solamente el trabajo del maestro. Para educar se necesitan de otras herramientas, de otros elementos también importantes, como son los que acabo de mencionar, y muchos otros más que ahora no vienen al caso, pero que siempre están presentes en una instancia, vamos a decir, en una práctica de enseñanza, en una práctica pedagógica, ¿está bien? Entonces, volviendo a tratar de entender la diferencia entre educación y enseñanza, también tenemos aquí un ejemplo de la definición que nos comparte Díaz Barriga, Casale, que él dice que es un método que consiste en proporcionarle al alumno una serie de casos que representen situaciones problemáticas diversas de la vida real para que se analicen, se estudien y se resuelvan, ¿no? Entonces acá vemos cómo Díaz Barriga, que es un pedagogo mexicano, que también lo vamos a trabajar en algún momento y va a venir a la UNVIME. Este hombre creo que va a venir a mitad de año, ya les voy a avisar cuándo, pero va a venir a nuestra universidad porque nuestra universidad le va a otorgar el premio honoris causa a su trayectoria. Así que ya les voy a estar comunicando, les voy a estar avisando por las dudas que sea necesario o les interese participar de su, su presentación, de su conferencia, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Para avanzar en la diferenciación de lo que es educación y lo que es enseñanza, también tomamos a Sócrates, que es uno de los referentes más importantes del pensamiento occidental, ¿no? Y él reflejaba que la filosofía educativa y su enfoque en el proceso del pensamiento crítico no solamente se radicaba en impartir conocimiento directamente a sus estudiantes,
sino que su papel era más bien el de estimular el pensamiento y la reflexión en ellos, ¿no? Es decir, como siempre planteamos, espérenme que haya alguien queriendo ingresar. Bien, entonces hay un método pedagógico sumamente conocido llamado la mayéutica. La mayéutica tiene que ver con el arte de dar a luz los conocimientos y el saber. Y justamente Sócrates tiene una frase sumamente conocida que es solo sé que no sé nada, porque él planteaba de que en realidad las personas deben autoconocerse personalmente, obviamente, de manera introspectiva, y que el conocimiento surgía no solamente de transmitir en una práctica de enseñanza un contenido, sino de la repregunta, de lo que es la ironía en la repregunta, ¿no? Que son básicamente los dos momentos de la mayéutica, en el ágora, que era la plaza a donde se juntaban en las tertulias a filosofar con el resto, digamos, de los filósofos griegos, planteaba esta idea de que la pregunta es lo que permitía seguir reflexionar lo que estudiamos, seguir profundizando la búsqueda de la comprensión por aquel conocimiento y, en otras palabras, en lugar de simplemente transmitir información, el objetivo era ayudar a sus discípulos a cuestionar, a analizar y llegar a sus propias conclusiones a través del diálogo y la indagación, la repregunta. ¿Está bien? Esto es nada más y nada menos que la mayéutica. Se lo conoce como la mayéutica porque la mamá de Sócrates era partera, era obstetra, y él toma esa analogía, esa metáfora, ese ejemplo de aprender, mejor dicho, aprender a hacer nacer el conocimiento a través del análisis, el diálogo y la indagación de la repregunta, ¿no? Por lo tanto, la frase sugiere que el verdadero aprendizaje y la verdadera enseñanza para la comprensión provienen del proceso de reflexión, ¿no? Y del cuestionamiento, más que de la simple recepción de información, más que la sola mera, digamos, instancia de poder aprender un contenido, de poder comprender conocimiento, ¿no? La clave está en, vamos a decir, reflexionar lo que conocemos a través del diálogo, de la indagación, para ver de qué manera lo aplicamos a la vida real, a la realidad educativa, para resolver problemas y para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, ahí estuvimos mirando el concepto de educación, también el concepto de enseñanza, también agregamos ahí la mirada del método de la mayéutica, que es realmente sumamente importante porque es lo que nos permite dar cuenta de que nosotros aprendemos, mejoramos y nos perfeccionamos justamente a partir de la repregunta, de nuestra reflexión, a partir de la autocrítica que nos realizamos de manera constante en el crecimiento, ¿no? Es decir, en aprender cada vez no solamente más y mejores cosas, sino aprender a cómo enseñarlas, aprender a cómo aprenderlas y cómo aplicarlas a la vida real para poder resolver problemas de índole práctica, como también, obviamente, de índole teórica, ¿no? Para tomar el concepto de formación y seguir complementando esta cadena de lo que es la educación, la enseñanza, la formación y la pedagogía, vamos a tomar un autor francés que creo que yo ya una vez lo mencioné, que es sumamente conocido, que es Gilles Ferry, y él va vamos a decir, en dos o tres obras, eh, que no recuerdo bien el nombre exactamente de todas, pero la obra, vamos a decir, cumbre de Gilles Ferry es Pedagogías de la Formación, que es un texto no muy antiguo, tiene pocos años de vida, y también él sigue en otra obra preguntándose acerca de la formación, qué es la formación, para qué sirve, cómo se hace la formación, etcétera, etcétera. Y va a decir que cuando se habla de formación, cuando también existen dispositivos
¿no? de trabajo, de formación, que son, vamos a decir, las herramientas, los recursos que generan las condiciones para la formación, ¿no? Son soportes, va a decir él, es decir, planes de estudios, guías de estudios, trabajos prácticos, textos de lectura, ¿no? Todos estos dispositivos son soportes para permitir la formación, seguir aprendiendo, ¿no? A cómo enseñar en este caso, pero él dice que esto no es la formación, son soportes y dispositivos que nos permiten desarrollar la formación, pero no es la formación en sí. En una segunda acepción, de manera más complementaria, plantea que la formación consiste en la implementación, como decía recién, de programas, de contenidos de aprendizaje, planes de estudio, guías, parciales, digamos, distintos dispositivos que interpelan a quien se está formando a poder aprender cada vez con mayor complejidad, ¿no? Entonces, si esto no es la formación, ¿qué es la formación? Y dice el autor, es algo que tiene relación con la forma, una forma para actuar, para reflexionar y perfeccionar esta forma. No sé si se puede decir así, básicamente, esto de encontrar una forma para actuar, para reflexionar y perfeccionar, pero formarse es ponerse en forma. Como el deportista se pone en forma, se prepara, ¿no? Incluso hasta hay muchos que hacen dieta balanceada, ejercitan, bueno, se ponen en forma. La formación es entonces completamente diferente de la enseñanza, de la educación y del aprendizaje. ¿Está bien? Es un concepto complementario, pero no estamos hablando exactamente de enseñanza cuando hablamos de formación, ¿no? O sea que la enseñanza y el aprendizaje pueden entrar, pueden ser parte de la formación, de hecho lo son, pueden ser soportes de la formación, pero la formación en sí, su dinámica, tiene que ver con un desarrollo personal que es que la formación consiste en encontrar formas para poder cumplir con ciertas tareas, ¿no? Para poder cumplir con una profesión, con un oficio, con un trabajo, por ejemplo, es decir, no es lo mismo formarse para ser contador que para ser abogado, que para ser maestro, eh, por ejemplo, ¿no? Entonces, avanzando en este sentido, dice el autor, eh, uno, se, uno se forma a sí mismo, ¿no? Porque es verdad, es decir, dice Gilles Ferry, nadie forma a nadie. No es que el maestro forma al estudiante. Lo que hace es facilitarle soportes y dispositivos para que él desarrolle personalmente su formación. ¿Está bien? Uno se forma a sí mismo, pero uno se forma solo por mediación. ¿Qué quiere decir esto? Se forma por mediación en el diálogo con otras personas, en el debate, en la polémica, en el intercambio, la discusión con un libro de texto, vamos a decir, en el desafío de lograr resolver una guía de trabajo práctico, de contestar ciertas preguntas y otro tipo de tareas y actividades que hacen a las mediaciones. Las mediaciones son variadas, dice el autor, son diversas. Los formadores son mediadores humanos, como veníamos diciendo. Vamos a decir, humanizan, facilitan, vamos a decir, vinculan, relacionan y elaboran dispositivos para la formación, ¿no? Pero también, como decíamos, son mediadores las lecturas, las circunstancias, los territorios situados, las geografías, los tiempos, espacios, los accidentes de la vida y la relación con otros y otras también son instancias de mediación para la formación personal. Entonces, todas estas son mediaciones que posibilitan la formación, que orientan el desarrollo, la dinámica de este desarrollo en un sentido positivo, ¿no? Nos permiten seguir aprendiendo en un nivel de complejidad gradual en avance, de manera situada, y así admitiendo entonces que los dispositivos, los contenidos del aprendizaje en el currículum, los textos, etcétera, no son la formación en sí,
sino medios para la formación, para generar las condiciones en las que se desarrolla la formación requeridas para que esta formación tenga lugar, ¿no? Es decir, ¿quién se forma? Nosotros, y nosotras nos formamos a sí mismos a través de la reflexión, del pensamiento, del diálogo, ¿está bien? A partir de mediar con las lecturas, los textos, las circunstancias, los dispositivos y los soportes. Pero nadie forma a nadie, nos formamos en reflexión, en diálogo y nos formamos a través de la mediación de dispositivos para la formación. ¿Mm? Entonces, desde el punto de vista más formal, ya pasando a esta seguidilla eslabonada de lo que fue la educación, dijimos, eh, caracterizamos también a la enseñanza, también podemos decir que hablamos de la formación, vemos cómo se relacionan, pero que no son sinónimos exclusivamente hablando, y ahora llega el turno de la pedagogía. Si bien hemos dicho que la pedagogía no tiene una definición unívoca, que hay distintas formas de concebirla, de definirla, de, vamos a decir, caracterizarla y describirla, nosotros hemos elegido como equipo de trabajo la definición de una pedagoga colombiana muy conocida, que tiene, vamos a decir, vasto trabajo de investigación a lo largo de toda su vida en pedagogía. Ella es investigadora de las prácticas pedagógicas, es amiga de un profesor conocido acá de la Universidad Nacional de Villa Sede, que han trabajado en conjunto, han escrito textos juntos también. Eh, y ella ha intentado a lo largo del tiempo en sus diferentes intervenciones investigativas tratar de definir de manera más general como para poder comprender globalmente que la pedagogía, dice ella, la disciplina, ¿no?, que conceptualiza, aplica y experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza de saberes específicos en las diferentes culturas, dice ella. Fíjense que es una definición cortita, pero es una definición compleja, ¿no? Sabemos que la pedagogía tiene que ver con lo relativo a todo aquello vinculado a la educación y a las prácticas educativas, pero ella se anima a definirla de manera más ceñida y nos dice que la pedagogía es una disciplina que conceptualiza, que aplica y experimenta los conocimientos referentes a la enseñanza de los saberes específicos en las diferentes culturas, ¿no? O sea, tiene que ver con qué enseñar, cómo educar, ¿no? De manera situada, con saberes específicos, en campos de conocimiento particulares, en las diferentes culturas a lo largo y a lo ancho del planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, dicho esto, podemos ya sintetizar para pasar en breve a presentar la consigna del nuevo trabajo práctico y último trabajo aula-taller del eje 1, que tiene que ver con dar un poco respuesta a estas dudas que surgieron en clase. Por eso me preocupé para poder armar una presentación un poco más aclaradora, ¿no?, para que no existieran confusiones, dado que hemos tratado de sintetizar la historia de la pedagogía, que es, vamos a decir, milenaria. Entonces cuesta por ahí hacer un recorte histórico de contenido para poder mostrar, para poder contar, para poder explicar cuál ha sido el desarrollo de la pedagogía y los cambios que ha sufrido la disciplina, las transformaciones que se han visto a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es la educación? Es un proceso mucho más amplio que la enseñanza, que la formación y que la pedagogía, y es continuo, es a lo largo de toda la vida, mediante las cuales las personas adquieren conocimientos, valores, principios, habilidades, actitudes que les permiten desarrollarse como ciudadanos activos en la sociedad, ¿no? Las características que podemos mencionar, entre otras, es que se da en contextos formales, como también en contextos no formales,
como también en contextos informales. Ya vamos a ver los ámbitos de la educación. Algunos prefieren hablar de circuitos que tienen que ver con la educación formal, con la educación no formal y con la educación informal. Vamos a diferenciarlos, son contenidos de pedagogía del eje 2. Vamos a desarrollar, al igual que las modalidades del sistema educativo. Otra característica tiene que ver con que abarca toda la vida, es un proceso sumamente complejo, multireferencial, multidimensional, porque está atravesado por todas las situaciones de nuestra vida. Y también decir que algún aspecto importante y sumamente relevante es la función socializadora, vinculadora y formadora de relaciones humanas, ¿no? Todos los avances, los progresos a lo largo de la humanidad se han producido a la luz de la formación y de la educación de las personas, ¿no? ¿Qué es la pedagogía? Es la ciencia o disciplina que estudia la educación y los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Tiene que ver con que se reflexiona cómo se enseña y cómo aprenden las personas, que esto ya lo vamos a afinar también en el momento que nos toque trabajar sobre, o profundizar, mejor dicho, sobre la enseñanza y el aprendizaje. ¿Por qué digo esto? Porque no muchas veces cuando hay enseñanza hay aprendizaje. Y también decir que muchas veces hay aprendizaje cuando no hay enseñanza. Es, vamos a decir, intencional, ¿no? Como intencionalidad educativa. También la pedagogía ha elaborado a lo largo de la historia teorías, métodos y estrategias de enseñanza como educativas para las distintas prácticas y también obviamente interviene de manera activa en el diseño de propuestas didácticas, digamos, de propuestas de enseñanza, ¿no? Entonces, para diferenciar también un poquito más de la pedagogía y de la educación, decimos que la enseñanza es el proceso mediante el cual un docente transmite saberes, conocimientos o habilidades a los estudiantes de forma intencionada y organizada, ¿no? Con objetivos pedagógicos concretos, ¿no? Supone una relación entre quien enseña y quien aprende, el docente, el estudiante. Muchas veces es importante decir que quien enseña también es el estudiante y el que aprende es el maestro, y a la inversa. Y también la enseñanza a lo largo de la historia se ha preocupado por construir, elaborar distintos tipos de métodos y recursos didácticos como herramientas mediadoras, ¿no? Y como decíamos, la enseñanza, como intencionalidad consciente, tiene objetivos pedagógicos concretos, ¿no? La formación es un proceso de desarrollo personal. Como decimos, nadie forma a nadie si no nos formamos en el diálogo, en la reflexión, en el intercambio, que busca la adquisición de competencias y saberes como actitudes para desempeñarse en distintos ámbitos de la vida, ¿no? O del trabajo. La característica más importante es que, como decíamos al principio, puede ser inicial, como están haciendo ustedes ahora en la carrera universitaria, o continua. Una vez también recibido, uno se sigue perfeccionando, uno se sigue preparando, se sigue formando, porque la realidad educativa es cambiante, se transforma permanentemente año a año, las distintas problemáticas van teniendo distintos tópicos y bueno, justamente la formación nos permite actualizar de manera, vamos a decir, propicia, de manera pertinente, eh, nuestra formación a la luz de las problemáticas de la realidad actual, ¿no? De aquellos conflictos educativos que surgen y emergen en nuestra realidad educativa. Y también decir que la formación no tiene que ver solo con una formación general e intelectual, sino que también involucra el aspecto técnico, es decir, la aplicación, ¿no?, de ese contenido, de ese conocimiento, como el ético, es decir, cómo yo aplico ese saber en función y en favor de quién, en beneficio de quiénes y en detrimento de quién, ¿no? Por eso la formación conlleva la consideración de estos aspectos técnicos y éticos. Obviamente que también lo tiene la enseñanza, pero bueno, la formación
cuando es continua, generalmente siempre estamos mejorando nuestras intervenciones, estamos aprendiendo a aplicar tecnológicamente alguna herramienta o recurso digital, digo en voz alta a modo de ejemplo, o simplemente llevamos ese conocimiento para resolver, ordenar, organizar alguna actividad educativa, ¿no? También digamos que la formación abarca dimensiones cognitivas, de pensamiento intelectual, sociales, humanas en la relación, cultural, ¿no? Y también sumamente importante lo afectivo, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con el vínculo emocional con otros, con otras, en los distintos grupos, en los distintos escenarios, también es importante porque uno se forma afectivamente a partir de la experiencia, ¿no? Entonces este ya lo hemos visto, pero lo repetimos para ir sintetizando. Es conveniente pensar a la pedagogía como una disciplina, como un campo del saber, que no podría existir una teoría única y tiene, vamos a decir, un trabajo de articulación interdisciplinar, como ustedes van a presentar el viernes que viene en clase, como lo plantea Laura Villegas Marino, y también pensar en los principios pedagógicos que pudieran aplicarse rigurosamente a la práctica educativa, ¿no? Es un conjunto de teorías repensadas a partir del hecho educativo y no impone ni intenta dar soluciones a priori, sino que reflexiona de manera situada, escuchando, atendiendo, ¿no?, los problemas específicos para poder de manera real llevar una solución concreta y fortalecer el proceso educativo. Dicho esto, ya estamos en las 6 menos 10. Lo que voy a hacer ahora va a ser presentarles el trabajo práctico aula taller que he denominado Dios te conserve las ganas. Este trabajo práctico lo voy a subir esta noche o mañana al aula virtual. Ahora lo que vamos a hacer va a ser explicarlo, ¿está bien? ¿Y qué les pedimos que hagan de manera grupal, tanto como individual? Que puedan, a la luz del texto de Olga Zuluaga, el texto y el resumen del texto que están aquí, están en el aula virtual, en la bibliografía del eje 1, y como última actividad también de esta unidad, analizar la película Una flor en el barro, ¿está bien?, protagonizada por Nicolás Francella, donde se desarrolla la historia de una joven, de una niña, de los sectores populares del conurbano bonaerense, y ella asiste a una escuela, vamos a decir, común y corriente, pero suceden al interior de las mismas algunas actividades, acciones, hay algunas intervenciones por parte de los directivos y de los docentes que ameritan un análisis pedagógico, ameritan que ustedes hagan algunas apreciaciones sobre el comportamiento ético, el posicionamiento del maestro y también de los colegas ahí en la escuela. Y como decía, para poder llevar el análisis de este film, de esta obra argentina, que es una película que se estrenó en el 2023, es una película muy linda, créanme que la van a tener que ver una o dos veces para poder sacarle bien el jugo, para poder analizarla de manera puntual y que no se les vaya a escapar ninguna idea importante, porque justamente luego de que presentemos esta actividad vamos a también hacer una socialización, ¿no? Entonces, aquí les presento algo Zuluaga Garcés, que esta primera parte del trabajo cuenta una breve biografía sobre quién es la autora del texto, ¿no? Se los dejo para que ustedes lo miren, lo lean, que la conozcan a la Olga Zuluaga, la tía Olga le decimos nosotros, porque es un poco densa para su lectura. Es decir, lo hemos dejado al final este texto de la unidad 1 porque es un texto no muy sencillo de poder comprender. Es un texto bastante complejo en términos pedagógicos. Por ello,
nosotros, como equipo docente, lo que pretendemos es que ustedes no se vayan por las ramas, sino que se enfoquen en 4 ideas puntuales que ella desarrolla, que ya vamos a conocer, 4 o 5 ideas puntuales. Aquí tienen el acceso a la obra original, donde ella habla de una epistemología histórica de la pedagogía, y también tenemos un texto complementario que es el resumen que hace un pedagogo mexicano, que es Andrés Klaus Runge, eh, y él lo publica en la Universidad de Medellín. No me acuerdo si es colombiano o mexicano, honestamente. Pero a lo que voy es que este texto, Pedagogía e Historia de Olga Zuluaga, es el resumen más detallado, vamos a decir más depurado, de este texto principal. Yo preferí colocarle los dos textos, el texto original de la obra, digamos, de la autora, como también del resumen, porque tal vez les ayude a esclarecer alguna idea. Vamos a hacer una clase de consulta para que ustedes puedan sentirse acompañados en la producción y en la elaboración de esta actividad, de esta aula taller, y decirles también que cerramos, como les mencioné, el eje 1 con esta actividad, ¿no? ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a entrar vamos a decir, a tocar, a palpar, a entrar a conocer un poco el territorio de la pedagogía, ¿no? A lo largo de la historia del conocimiento, los conceptos y herramientas que la autora nos brinda para poder hacer el análisis situado de la práctica pedagógica, es decir, para poder analizar la película, también acercarnos a comprender sobre la historia de las prácticas educativas y pedagógicas, la historia de la pedagogía, decía, para poder definir un sujeto que enseña, los sujetos que enseñan, los docentes, el maestro y también el estudiante, las prácticas discursivas, instituciones, saberes pedagógicos y archivos, ¿no? Estos son un poco los conceptos más importantes, por eso yo aquí he querido hacer una especie de mapa o de red conceptual que les permita a ustedes identificar rápidamente cuáles son los conceptos donde deben prestar mayor atención, cuáles son los conceptos que deben extraer del texto de Olga Zuluaga, tanto del texto original como del resumen, ¿no? Ella habla de la historia del saber pedagógico, ¿no? Poder entender qué nos dice a través de la historia del saber pedagógico, quiénes son los sujetos de la enseñanza, qué tipos de pedagogías hay, existen, o vamos a decir, está abierta esta puerta, digamos, para seguir construyendo, cuáles son los discursos y enunciados pedagógicos que revisten la práctica, es decir, que circulan, fluyen durante las intervenciones educativas. También qué es el saber pedagógico y qué son las prácticas pedagógicas, ¿no? Entonces, este es un texto, como les decía, que van a tener que leer más de una vez porque tiene un cierto nivel de complejidad académica, a donde para poder extraer estas ideas principales vamos a tener que dedicarnos a estudiarlo, a aprenderlo, a desmenuzarlo, vamos a decir, a poder eh, profundizar en la comprensión de cada una de estas ideas que componen acá esta red conceptual, ¿no? Este mapita. ¿Cuáles son los objetivos de esta actividad? Tienen que ver con los objetivos de la materia, con los objetivos de pedagogía, con los objetivos del programa. Yo diría que el aspecto más relevante, si bien todos los conceptos de construir marcos referenciales, teóricos para pensar nuestra práctica, para también pensar e interrogar la práctica educativa, para desarrollar una participación responsable, para reconocer la capacidad pedagógica, vamos a decir, de actuar en diversos escenarios educativos, el más importante de los objetivos, para mi humilde entender, tiene que ver con poder criticar la formación integral que ustedes vienen de manera gradual y progresiva articulando para que hagan, vamos a decir, el ejercicio de independizarse de manera autónoma en el aprendizaje, ¿no? Es decir, que puedan aprender a estudiar un poquito mejor cada vez más, que ustedes aprendan a conocerse,
que aprendan a saber qué aspectos deben reforzar en sus resúmenes, en su síntesis de trabajo, si es necesario que transcriban lo que vienen pensando, es decir, que ustedes puedan articular con también otros espacios curriculares y campos de conocimiento, pero siempre poniendo valor a una mirada personal, a una apreciación de ustedes, genuina, peculiar, es decir, ya vamos a ver qué nos indican las consignas de actividad, pero a lo que quiero ir es que aprendan a abordar un texto complejo en pedagogía, un texto realmente de complejidad académica elevada, y también que puedan a su vez aprender a poner su huella, aprender a marcar su impronta en las producciones, ¿no? En las elaboraciones de los trabajos que nosotros como docentes solicitamos. Entonces, actividades. Reúnete en un grupo no más de 5 integrantes. Bueno, yo creo que aquí lo importante es decir es que conserven los grupos con los que ya vienen trabajando, por favor. Es muy importante que ustedes puedan hacerse fuertes en este intento de superar las diferencias en función de priorizar un beneficio mayor que es el trabajo de equipo. ¿Está bien? Y como decimos aquí, en lo posible que sean los mismos compañeros con los que has realizado la primera parte de las aulas taller. Hicimos el trabajo de, vamos a decir, opinar en el Padlet, hacer nuestras intervenciones de manera concreta de textos de Inés Dussel y de Caruso. Ahora, como segunda instancia de aula taller, les pedimos que realicen una lectura individual y grupal, por supuesto, minuciosa, a los fines de un mejor aprovechamiento y comprensión del contenido de la obra de Olga Zuluaga, ¿no? La obra se compone en 5 apartados que progresan en la profundidad del tema entre pedagogía e historia y a su vez invita a un proceso reflexivo continuo. Es necesario distinguir cada uno de las siguientes categorías conceptuales, las cuales te enumeramos ahora. Yo se las puse en color azul acá, que es la práctica pedagógica, el saber pedagógico, su archivo, práctica pedagógica, sujetos de la enseñanza, historia del saber pedagógico y prácticas y discursos, ¿no? Es decir, tienen que, primero les sugerimos, aparte de hacer la lectura, que puedan extraer una definición breve de lo que sugieren las siguientes categorías conceptuales: práctica pedagógica, saber pedagógico y archivo, sujetos de la enseñanza, historia del saber pedagógico, prácticas y discursos. Es decir, volviendo aquí a la red conceptual, que tratemos de extraer las definiciones de cada uno de estas ideas, conceptos, de estas categorías, porque las mismas nos van a servir para poder analizar el film, la película. Entonces, una vez que hemos reconocido, hemos extraído estas ideas del texto, la práctica pedagógica, el saber, los sujetos, la historia y los discursos, luego de la lectura, vamos a decir, particular y colectiva, es importante que el grupo se tome el tiempo necesario para dialogar acerca de que rescata como significativo, ¿no? Es decir, me parece que práctica pedagógica tiene que ver con esto. Lo conversan, lo discuten, lo debaten entre ustedes y, vamos a decir, lo extraen, lo definen, es decir, lo concretan. ¿Está bien? Es decir, que puedan ir extrayendo, decíamos, cada una de estas categorías para que después les sirvan, o estas categorías sean útiles para analizar y reflexionar sobre la película. ¿Por qué? Punto 3. Se propone la visualización de la película Una flor en el barro, protagonizada por Nicolás Franchella y Lola Carelli, guionada y dirigida por Nicolás Tuoso. Esta filmación se estrenó en septiembre del 2023. Es una película muy emotiva, muy bonita,
Yo la vi 2 veces y cada vez que la veo le encuentro algo más lindo, cada vez algún análisis en profundidad eh, o algo que en primera instancia no había podido percibir, ¿no? Entonces, aquí les pedimos que vean la película, que está en el siguiente enlace de Drive. Acá ustedes tienen que copiar este enlace, ponerlo en el Smart o ponerlo en la computadora y mirar la peli. Les recomiendo que la vayan viendo cuanto antes, porque seguramente la van a tener que ver más de una vez. Y a partir de la lectura, visualización y análisis de la película indicada, les solicitamos que puedan reflexionar y elaborar una producción escrita junto con el equipo de trabajo y a partir de las categorías de análisis provistas por Olga Zuluaga respecto de los puntos que se enumeran a continuación. ¿Qué aspectos se ponen en juego entre los actores involucrados con respecto a la práctica pedagógica y el saber pedagógico? Es decir, ver qué tipo de prácticas pedagógicas y de saberes pedagógicos se pueden percibir en la película. Ustedes pueden identificar una práctica pedagógica o no. Aquí atención, porque la práctica pedagógica no solamente se da en la escuela. Podemos encontrar una práctica pedagógica en la casa, de los protagonistas, en la calle, en alguna instancia extra que no tenga que ver solamente con la escuela. Punto B. ¿Cuál es la postura que se observa con respecto a la práctica pedagógica? Es decir, ¿cuál es la postura, en este caso, para ser más claro, del maestro, ¿no?, de Nicolás Francella? ¿Cuál es su posicionamiento, ¿no?, respecto a la práctica pedagógica? ¿Es comprometida o no? Todo aquello que ustedes puedan enriquecer con sus palabras diciendo sobre cómo lleva adelante el maestro su práctica pedagógica, ¿no? Después, pensar cómo los estudiantes, ¿no?, ustedes, como futuros docentes, como actuales estudiantes y futuros maestros, ¿se sienten identificados con algún personaje de la película? ¿Se sienten identificados con la escena de la película, con alguna escena en particular? Argumentar por qué, ¿está bien? ¿Qué conservarían de la historia? ¿Qué se llevan para ustedes como aprendizaje? Siempre tratando de utilizar los conceptos provistos por la autora Zuluaga, ¿no? ¿Qué cambiarían de la película? ¿Por qué? ¿Y cómo lo harían? Bueno, analizar la el por qué la película se titula Una flor en el barro. Para ustedes, ¿por qué el título es ese y no otro? Profe, se corta mucho. Ay, a ver, vamos a leer aquí. No, no hay ningún mensaje. Se corta, se corta. Bueno. ¿Ahora me escuchan bien o no? Por favor, díganme si se escucha. ¿Pueden abrir algún micrófono y decirme, por favor? Bueno, la verdad que no está tan bueno Sí, profe, ahora se escucha bien. hablar así sin ver a nadie y que nadie diga nada. Se sigue cortando un poco, profe. Bueno, vamos a tratar de simplificar aquí ya la presentación de la guía de trabajo. Y esta es la última parte, ¿no? Analizar, les decía, por qué la película lleva este nombre y no otro, qué les parece a ustedes. Y también les dejamos con el equipo docente, ¿no? Preguntas disparadoras que puedan movilizarles, ayudar a realizar el análisis, ¿no? Hay una lista de preguntas que puedan ayudarle a ustedes a producir y elaborar el escrito. Lo que sí quiero también mencionar es que pueden agregar toda la información o aportes que crean convenientes. ¿Se escucha? Díganme si se escucha. Sí, profe, se Bien, escucha. entonces, ya con esto,
para pasar al momento final de la presentación, pedirles que agreguen todo lo que ustedes quieran. Tienen libertad para la escritura aquí. Lo que sí les pedimos, que el día 23 de mayo tienen que subir este trabajo práctico al aula virtual, y también ese día vamos a hacer una socialización de las producciones, pero yo me voy a tomar el trabajo de hacer una síntesis para que la podamos intercambiar miradas, apreciaciones, palabras durante la clase del día 23 de mayo. Si es que no tenemos otra cosa para hacer más importante. Creo que vamos a poder, y si no, colocaremos después un foro o algún espacio para que puedan intercambiar ustedes sus miradas. Lo que sí les pedimos, presten atención aquí. Necesitamos que una vez que ustedes hayan elaborado las respuestas, a la luz de los conceptos provistos por la autora Olga Zuluaga, que al final del documento que vayan a elaborar puedan hacer una autorreflexión y autoevaluación personal. Es decir, acá va un párrafo por cada uno de los integrantes del grupo. ¿Está bien? Es decir, al final de la producción escrita se deberá producir un comentario reflexivo y valorativo de acuerdo a la mirada personal de cada uno de los estudiantes, componentes, integrantes del grupo sobre esta práctica de aprendizaje por medio de un texto que no supere los 20 renglones. Es decir, tienen que hacer una reflexión y una síntesis respecto de esta actividad de manera personal, ¿no? Si ustedes quieren agregar algo ahí para ayudarles, es decir, que creen relevante haber aprendido, vamos a decir, en esta instancia, bajo este dispositivo de trabajo, dentro de esta actividad propuesta, ¿no? Entonces, las pautas para elaborar el texto las tienen aquí, es bien sencilla. Lo que le pedimos sí es una carátula con el nombre y apellido de los integrantes del grupo, y después tienen libertad para ustedes elaborar el formato escrito que mejor les parezca. Lo que sí pedimos, porque esta actividad va a ser evaluada, es una actividad, vamos a decir, que viene a sumar a la evaluación del proceso que vienen haciendo cada uno, y tienen que responder de manera pertinente a la consigna, elaborar respuestas con coherencia, efectuar análisis apropiados de la película, poder argumentar en el análisis personal que mencionábamos aquí al final, y se debe presentar el tiempo y forma de la producción en la plataforma, en la entrega de tarea. ¿Alguna duda, alguna pregunta ya para ir finalizando el encuentro de hoy? Agradecerles la escucha. Lamento que se haya cortado la conexión. Esperemos que no vuelva a suceder. Y si alguien tiene alguna duda, puede abrir el micrófono, consultar, preguntar. Recuerden que el viernes que viene hacemos la exposición del trabajo práctico 1 de manera grupal. Todos y todas tienen que participar. Vamos a estar esperando que así suceda, y si quieren el día lunes o el martes podemos hacer una clase de consulta final para hacer algunas aclaraciones dispuesto, digamos, la presentación de cada uno de los trabajos de ustedes, ¿no? Así que sería un poco eso. Espero que les guste esta actividad. Hemos tratado de no complicarles la existencia solamente con la lectura, porque la Olga es muy densa para leer, y a los chicos de primer año siempre les resulta muy difícil, porque recién están comenzando en el ejercicio de la lectura, de los textos académicos. Entonces hemos tratado de llevarla de manera asequible, cómoda, a poder trabajarla en el marco de una película para que se vuelva más amable, para que se vuelva más amena, para que se vuelva un poco más divertido y no tan tenso y denso, digo, de esto de poder tener que leer, escribir y responder, ¿no? Así que si no hay ninguna consulta, ya me voy despidiendo. Les quiero desear mejor dicho, que espero que hayan pasado un buen día ayer. Feliz Día del Trabajador, de la Trabajadora para ustedes. Siempre pienso que el trabajo de estudiar es un trabajo sumamente importante que no está remunerado, y también a aquellas personas que necesitan trabajo y todavía no lo consiguen. Así que bueno, en nombre de ellos, ojalá que pronto pueda aparecer alguna luz ahí al final del túnel, y
Cualquier duda que tengan, tienen el grupo de WhatsApp para comunicarse, para escribir, para plantear dudas, inquietudes, consultas. Y ahora cuando terminemos, vamos a decir, esta presentación, esta clase, les voy a estar subiendo al aula virtual la consigna de trabajo para que ya vayan, vamos a decir, disponiendo de la misma para aquellos que quieran el fin de semana también ver la peli. ¿Mm? La película, para los que tengan, está en Disney Plus, una cosa así, en la plataforma de Disney, para quien puedan verla ahí. Y si no, en el enlace aquí que les he compartido, yo me tomé el trabajo de grabarla la película, de grabarle la pantalla, porque realmente me parece importante que la podamos pensar entre todos, que la podamos trabajar. Ojalá que les sea una actividad enriquecedora. Dicho esto, me despido. No sé si hay alguien que quiera decir algo, que quieran preguntar. Si no es así, les agradezco la presencia, la asistencia. ¿Mm? ¿Ninguna duda, ninguna consulta? ¿La clase queda grabada, profe? La clase va a quedar grabada y se las voy a subir esta noche o mañana cuando alcance a depositar en mi YouTube. Les voy a compartir el enlace. ¿Mm? Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. También las diapositivas van a estar en el aula. Si bien vienen a complementar, a completar, digo, la presentación de la guía 1, o mejor dicho, en función de poder aclararles estas diferencias o similitudes, etcétera, entre enseñanza, pedagogía, educación y formación, espero que también les haya sido útil. Así que bueno, muchas gracias, que tengan un hermoso fin de semana. Nos encontramos pronto.